Dos mujeres, desconocidas entre sí, llegan al mismo refugio con la intención de adoptar al mismo perro. Lo que parecía una simple coincidencia se convierte en un punto de partida para algo más grande. Una conexión que cambiará sus vidas. Esta es una historia de miradas tímidas, paseos compartidos y silencios que dicen más que las palabras. Porque a veces el amor no se busca, se encuentra. Yo nunca pensé que ese día cambiaría mi vida. Había decidido adoptar un perro después de muchas semanas de silencio en casa, de llenar mis días con listas de cosas por hacer para no sentir lo sola que estaba. Mi psicóloga me había dicho que un animal podía ayudarme a reconectar con el mundo, y aunque al principio lo dudé, un domingo nublado me animé a visitar un refugio a las afueras de la ciudad. El lugar era sencillo pero acogedor, con una reja oxidada que se abría chirriando y ladridos que se confundían entre sí. Me llamó la atención un cartel pintado a mano. Adopta amor, llévate una historia. Y no sabía cuán literal sería eso. Entré y fui directamente a los espacios donde estaban los perros en adopción. Pasé por jaulas con cachorros inquietos, otros más viejos que miraban en silencio, hasta que lo vi a él. Un mestizo de tamaño mediano, orejas caídas y mirada melancólica. Tenía una mancha blanca en el pecho que parecía un corazón deformado. Me detuve y nos miramos. No sé cómo explicarlo, pero algo me dijo que ese era el indicado. El encargado del refugio, un señor mayor de nombre Tomás, se me acercó. «Ese se llama Bolo», dijo con una sonrisa. «Tiene buena energía. Llegó hace unas semanas. Ya casi se nos va». «¿Ya se va?», pregunté con un nudo en la garganta. «Sí. Hoy lo vinieron a ver, pero no han firmado nada todavía». Mi corazón se aceleró, como si alguien me estuviera arrebatando algo que no sabía que me pertenecía. Me agaché para que Bolo oliera mi mano. Me lamió los dedos suavemente. «¿Puedo conocerlo más?». Tomás asintió, pero al dar un paso atrás, escuché la puerta del refugio abrirse y una voz femenina preguntar con decisión. «¿Ya lo tienen listo?». «Vengo por Bolo». Me giré y fue como una escena de película. Frente a mí estaba ella, morena, de cabello castaño claro, atado en una coleta desordenada, ojos oscuros y profundos. Llevaba un suéter verde olivo y jeans gastados. También se detuvo al verme, como si no esperara encontrar a nadie ahí. «Tú también», dijo ella, bajando un poco la voz. «Sí», respondí, apenas articulando la palabra. El silencio fue breve pero incómodo. Entonces Tomás habló. «Bueno, esto es nuevo. ¿Qué les parece si hablamos los tres? No pasa todos los días que dos personas se enamoran del mismo perro el mismo día». Nos sentamos en una banca de madera en el pasillo, mientras Bolo se acostaba entre nosotras como si ya lo supiera todo. Ella me miró con una mezcla de timidez y curiosidad. «Soy Paula», dijo al fin. «Yo me llamo Andrea». Nos dimos la mano y nuestros dedos apenas se rozaron, pero fue suficiente para que sintiera un pequeño cosquilleo. «¿Y tú también sentiste algo con él?», preguntó Paula mirando a Bolo. «Sí, como si él me hubiera elegido». Paula asintió con una sonrisa suave. Tomás se aclaró la garganta. «Miren, chicas, esto no tiene por qué ser un problema. A veces, los perros necesitan más de una familia. ¿Han considerado compartir su cuidado?». Las dos lo miramos como si acabara de proponer que criáramos a un unicornio. «¿Compartirlo?», preguntamos al mismo tiempo. Tal vez podrían turnarse los días de paseo, o compartir custodia. Él necesita compañía y ustedes, al parecer, también. No es común, pero no sería la primera vez que pasa. Hubo un silencio largo. Bolo se levantó, caminó hacia Paula, luego hacia mí, y volvió a acostarse entre las dos. Y en ese momento, sin planearlo, nuestras manos volvieron a rozarse.
Podríamos intentarlo, dijo Paula, mirándome con esa mezcla de nervios y esperanza. Sí, al menos por esta semana, para ver cómo se adapta. Tomás sonrió satisfecho, sacó unos papeles y empezó a escribir algo. ¿Y dónde vive cada una? Resultó que vivíamos a menos de 15 cuadras de distancia, 2 barrios separados por un parque. Paula no conducía, así que propusimos que yo iría por Bolo algunos días y ella pasaría a buscarlo otros. Podríamos crear un grupo de mensajes para organizarnos, propuso ella, sacando su celular. Le dicté mi número y lo anotó. Andrea, Bolo y yo. Fue el nombre que puso al chat. Nos reímos. Yo no recordaba la última vez que alguien me hacía reír sin proponérselo. Cuando salimos del refugio, Bolo llevaba una correa roja nueva y nosotras caminábamos en dirección opuesta, pero ambas con una sonrisa que no necesitaba explicación. Ese fue el comienzo, y en ese momento aún no lo sabíamos, pero no solo habíamos adoptado a un perro, nos habíamos adoptado la una a la otra, sin saberlo todavía. Los primeros días con Bolo fueron como una mezcla de alegría contenida y torpeza emocional. Él parecía entender la situación mejor que nosotras. Se adaptó rápido, como si su misión no fuera solo encontrar un hogar, sino unir 2 piezas que no sabían que se estaban buscando. Paula me escribió la noche del lunes para organizar los turnos de la semana. Acordamos que yo lo tendría de martes a jueves y ella el resto. El lunes sería nuestro día neutro, para intercambiar notas o, según bromeó ella, hacer junta de tutoras caninas. Me pareció gracioso. Lo que no me esperaba era que ese lunes, a la hora pactada, ella llegara con un termo y 2 vasos de cartón. Café con leche vegetal y canela, dijo. No sabía cómo tomas el café, pero este me gusta a mí. Lo acepté agradecida. Estábamos paradas en la entrada de mi edificio, mientras Bolo daba vueltas alrededor de nuestras piernas, con la lengua fuera y la cola, agitándose sin parar. Gracias, dije. ¿Tú también sientes que él sabe más de nosotras que nosotras mismas? Completamente. Hoy me llevó directo a una banca del parque donde no había estado antes. Justo cuando llegamos, pasó una señora y dijo: «Aquí se dan los mejores atardeceres». ¿Y los viste? No pude, respondió ella. Pensé que sería mejor guardarlos para cuando estemos las 3. Me quedé callada. No supe si lo dijo como algo casual o como algo importante, pero me gustó su forma de hablar. Cuidada, pausada, como si pensara cada palabra con el corazón. En los días que seguían, Paula y yo nos mandábamos fotos de Bolo. Él dormido en el sillón, él oliendo flores, él con una rama más grande que él en la boca. A veces los mensajes se alargaban más de lo necesario, una anécdota tonta, una canción que sonaba en la radio mientras paseaban, una reflexión corta sobre cómo los perros no juzgan. Y de a poco, el chat dejó de ser Andrea, Bolo y yo, y se convirtió en otra cosa. La siguiente semana, decidimos salir juntas a pasear con él, como un experimento. Elegimos un parque que estaba justo entre nuestras casas. Bolo corría feliz, como si entendiera que sus 2 humanas estaban finalmente en el mismo lugar. Caminamos sin apuro, rodeando un estanque lleno de patos. Paula me contó que trabajaba en ilustración científica, dibujando insectos y plantas para libros de botánica. Me pareció fascinante. ¿Y tú qué haces?, me preguntó. Trabajo en una editorial, reviso textos, propongo portadas, cosas así. ¿Te gusta? A veces, pero a veces siento que solo estoy esperando que algo pase, algo que me saque de la rutina. Me miró y por un momento el mundo se detuvo. Sus ojos no parpadearon, no sonrió, solo me miró con una calma que me desarmó.
Tal vez ya empezó a pasar, dijo. Sentí que el corazón me latía más fuerte de lo normal. Esa noche, cuando llegué a casa, Bolo se acurrucó en sus mantas y me observó como si pudiera leer mi mente. En el silencio de mi sala, mientras la ciudad dormía, me sorprendí acariciando su cabeza y murmurando: ¿Tú crees que ella también lo siente? El perro no respondió, claro, pero su respiración se volvió lenta, acompasada, y me sentí acompañada por primera vez en mucho tiempo. Los lunes se convirtieron en una especie de ritual. Nos encontrábamos en la misma banca del parque. Compartíamos café, historias y silencios. A veces nos acompañábamos a casa. A veces nos despedíamos con una sonrisa que duraba todo el día. Ninguna lo decía, pero ambas lo sabíamos. Algo estaba creciendo. Y mientras tanto, Bolo se encargaba de recordarnos por qué todo había empezado. Una tarde lluviosa, mientras esperábamos bajo un toldo que dejara de llover para cruzar la calle, Paula se giró y dijo, sin mirarme: ¿Te pasa que a veces quisieras detener el tiempo cuando estás bien? Asentí, pero me atrevía más. Me pasa cuando estoy contigo. Ella volteó y por primera vez no desvió la mirada. Y aunque no nos dijimos nada más, la lluvia siguió cayendo. Pero nos quedamos ahí, juntas, en silencio, sin correr, sin querer irnos. Ese fue el primer día que sentí que ya no era solo el perro lo que compartíamos. Era el corazón. Pasaron algunos días desde aquella tarde lluviosa. Paula y yo seguimos con nuestra rutina de mensajes, fotos de Bolo y paseos compartidos. Pero algo había cambiado. Nada se había dicho explícitamente, pero el aire estaba lleno de una tensión suave, bonita, como si algo estuviera a punto de florecer, pero ninguna de las dos se atreviera aún a tocarlo. El lunes siguiente llegó con sol, brisa ligera y un cielo despejado que parecía haberse lavado de toda duda. Quedamos en vernos en mi casa para almorzar juntas. Era la primera vez que Paula entraría. Barrí, limpié y preparé una pasta sencilla. Nada complicado, pero me aseguré de que todo estuviera impecable. Hasta encendí una vela de lavanda, sin saber si era demasiado. Bolo, por su parte, parecía estar más nervioso que yo. Se paseaba por el pasillo como si presintiera que algo importante iba a pasar. Cuando ella llegó, traía un pan casero envuelto en un trapo de cocina y una expresión cálida. «Esto es para acompañar», dijo. «Me enseñó mi abuela». Entró y miró a su alrededor con una sonrisa tímida. «Tu casa es luminosa, como tú». Me reí bajito, intentando esconder el rubor en mis mejillas. Comimos entre risas, hablando de nuestras rarezas. Ella dormía con música instrumental, yo no podía ver películas si no tenía una cobija sobre las piernas. Al terminar, preparé 2 tazas de té y mientras las llevaba a la mesa, una se me resbaló y cayó al suelo. El ruido fue seco, la taza blanca se hizo añicos. «Ay, perdón», dije, frustrada. «No te preocupes», respondió Paula, levantándose enseguida. «Te ayudo a recoger». Mientras ambas estábamos agachadas, nuestras manos se toparon al mismo tiempo con el asa rota. Levanté la vista y ella también. Estábamos tan cerca que por un momento no supe si era una casualidad o si el universo había puesto esa taza ahí para obligarnos a vernos así, sin distracciones. Ella fue la primera en hablar. «Andrea, no quiero incomodarte, pero he sentido algo desde el primer día que te vi, algo raro, suave, bonito. Y no sé si es solo de mi parte». Se me hizo un nudo en la garganta, de esos que aparecen cuando algo verdadero está por salir. «No estás sola en eso», susurré. Ella sonrió. Una sonrisa distinta, como si se le hubieran quitado toneladas de encima. Nos incorporamos despacio. La tensión no se había ido. Era una cuerda entre las dos, vibrando. Paula acarició a Bolo que dormía a un lado y luego se giró hacia mí, más tranquila,
¿Tú crees que Bolo nos eligió?, preguntó, casi en voz baja. Estoy empezando a pensar que sí, le respondí, y no me molesta. Quedamos en silencio unos segundos más. Luego me pidió papel y cinta adhesiva. Quiero pegar esta taza, no para usarla, solo para recordarme que no todo lo que se rompe deja de servir. A veces, simplemente se transforma. Y así lo hicimos. La taza rota se convirtió en adorno. La dejé sobre una repisa, junto a una foto de Bolo que habíamos tomado juntas días antes. Esa noche, cuando se despidió, me abrazó. No un abrazo corto ni educado, uno lento, cálido, con intención. Gracias por invitarme, dijo en mi oído antes de soltarse. Me gusta lo que estamos viviendo, sea lo que sea. A mí también, respondí sin titubear. Cerré la puerta con una sonrisa. Me recosté en el sillón con Bolo a mi lado y pensé en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Y por primera vez en años, no le tuve miedo a lo que vendría. Los días siguientes fueron distintos. Más mensajes, más emojis, más formas de decir «te estoy pensando» sin usar esas palabras. Las cosas se estaban construyendo con una ternura que no quería apurar. Un viernes por la noche, Paula me mandó una foto de Bolo dormido con la cabeza sobre sus piernas. Acompañó la imagen con un mensaje simple. Me gusta cuando él está así, pero me gustaría más si tú también estuvieras aquí. Me quedé mirando el mensaje por varios minutos, y antes de responderle ya estaba agarrando las llaves. No hacía falta decir nada más. Esa noche fue distinta a todas las anteriores. Llegué a casa de Paula en menos de lo que me habría tomado responder su mensaje. No sabía qué me iba a encontrar exactamente, pero tampoco necesitaba tener respuestas. Solo sabía que quería verla, que necesitaba estar ahí. Ella abrió la puerta con una sonrisa nerviosa y el cabello ligeramente desordenado, como si hubiese estado debatiendo consigo misma si enviarme ese mensaje o no. No dijo nada, solo se hizo a un lado para que entrara. Adentro, la luz era tenue. Una lámpara de pie iluminaba suavemente el living, donde Bolo dormía enroscado sobre una manta. En la mesita había una taza a medio terminar y un libro abierto, boca abajo, como si no pudiera concentrarse realmente en nada. ¿Quieres que me quede un rato?, pregunté, apenas rompiendo el silencio. Paula me miró durante unos segundos, como si dudara de que yo fuera real. Quiero que te quedes todo lo que quieras. Nos sentamos en el suelo, cerca de Bolo. Ella me ofreció una manta y la compartimos. Estábamos tan cerca que sentía el calor de su brazo junto al mío, y aún así, ninguna de las dos decía una palabra. El silencio entre nosotras ya no era incómodo. Era una pausa que lo decía todo. Tengo miedo de arruinar esto, confesó ella, de repente. No sé si lo que está pasando entre nosotras es amor o una ilusión. No quiero confundirme. Su voz no temblaba, pero estaba llena de verdad. Me quedé pensando un momento antes de responder. Yo también tengo miedo, dije, pero si esto es una ilusión, se siente demasiado real. Y si es amor, no me gustaría dejarlo pasar por miedo. Ella giró su rostro hacia mí. No dijo nada. Solo me miró como si estuviera viendo una parte de ella que nunca se había atrevido a mostrar. Y entonces ocurrió. Fue lento, honesto, casi inevitable. Sus labios tocaron los míos con una delicadeza que parecía pedir permiso y prometer al mismo tiempo. No fue un beso largo ni torpe. Fue uno que sellaba todo lo que habíamos callado en paseos, mensajes, silencios y cafés compartidos. Cuando nos separamos, ambos sonreímos. Y Bolo, como si hubiera estado esperando justo ese momento, soltó un leve suspiro en sueños. Creo que él ya lo sabía, murmuró Paula, acariciándole la cabeza. Sí, es como si nos hubiera elegido. Nos quedamos abrazadas un rato más, la manta sobre nosotras, el corazón latiendo lento, sincronizado. Por primera vez, no había nada que explicar.
Los días siguientes fueron más luminosos. Paula y yo comenzamos a compartir más de lo cotidiano, preparar desayuno juntas, dejar notas dentro del collar de bolo, para que la otra las descubriera al recibirlo, intercambiar libros, canciones, pensamientos antes de dormir. Ya no era necesario turnarnos al perro como antes. Bolo se movía entre nuestras casas, pero cada vez pasaba más noches en la mía, o en la de ella, o en las dos, cuando decidíamos dormir juntas, abrazadas, con él acurrucado a nuestros pies. Una tarde, mientras doblábamos ropa en su sala, Paula preguntó con una voz suave: ¿Alguna vez pensaste que ibas a encontrar algo así? No, le dije, y mucho menos en un refugio de animales. Ambas reímos. Yo iba a buscar compañía, ¿sabes? Pero nunca pensé que iba a encontrar hogar. Esa palabra nos detuvo. Hogar, no techo, no paredes. Hogar. ¿Y si esto sigue creciendo?, preguntó ella, un poco insegura. ¿Y si un día ya no podemos soltar esto? Entonces lo cuidaremos como a Bolo, respondí, con tiempo, paciencia y paseos largos. Nos abrazamos y ese día me quedé a dormir sin haberlo planeado y ya no me pregunté más si esto era temporal, porque había algo en cómo me tomaba la mano, en cómo me miraba mientras me hablaba de sus sueños, en cómo compartíamos el silencio como si fuera música, que me hacía querer quedarme. Ese era el comienzo de una vida distinta, una donde ya no se trata de no estar sola, sino de estar con quien te hace sentir completa. A partir de ese momento, los días comenzaron a tener otra textura. Todo lo que antes me parecía repetitivo, gris, sin forma, empezó a cobrar sentido con pequeños detalles. Las mañanas no eran solo café y prisa. Ahora eran silencios compartidos, miradas somnolientas y una risa floja al ver a Bolo estirarse como si también hubiera tenido una noche agitada. Paula y yo decidimos tomarlo con calma. Ninguna de las dos quería apurar lo que ya se sentía natural. No hablamos de etiquetas, ni de lo nuestro, ni de futuro inmediato. Solo empezamos a vivir una escena a la vez. Los domingos se convirtieron en nuestro día favorito. Ese espacio sin reglas ni relojes, donde el mundo parecía detenerse solo para vernos existir juntas. Una mañana de domingo, Paula trajo una cesta con panecillos recién horneados, un termo con té de jazmín y un pequeño cuaderno. «Quiero que escribamos ahí», me dijo. «No sé qué, lo que sea, lo que salga, nuestros domingos». Nos sentamos en el parque, bajo un árbol inmenso. Bolo corría cerca, con una rama en la boca más grande que él. El sol se filtraba entre las hojas y cada tanto el viento traía el olor a tierra mojada de una regadera lejana. Paula escribió primero. No me dejó ver. Luego me pasó el cuaderno. Yo escribí lo primero que sentí. Tus palabras me tocan antes que tus manos, y eso me asusta y me encanta a la vez. Cuando ella lo leyó, se quedó en silencio un momento. Después, me tomó la mano y dibujó un corazón pequeño en mi palma con su dedo índice. «Eres más de lo que me atrevía a pedir», murmuró. Ese cuaderno se volvió una tradición. Algunos domingos escribíamos frases tontas, otras veces dibujos, poemas, listas de canciones. Era como un testigo silencioso de lo que estábamos creando, sin darnos cuenta. Uno de esos días, mientras cocinábamos juntas, Paula me miró con una sonrisa que ya me resultaba familiar, una mezcla de ternura, sorpresa y certeza. Nunca pensé que podría compartir tanto con alguien sin sentir que pierdo algo de mí, dijo. Contigo todo suma, nada se va. Le respondí con un beso en la mejilla. Bolo ladró desde el sillón, como si reclamara atención. Creo que alguien se siente excluido, dije riendo. Ella se acercó a él y lo abrazó. Tú empezaste todo esto, ¿sabías?
Bolo nos miró con esos ojos tranquilos, como si entendiera cada palabra. Una noche, mientras llovía y las gotas golpeaban suave contra la ventana, Paula me abrazó por la espalda y susurró: ¿y si un día todo esto desaparece? Entonces lo habremos vivido, respondí. Lo habremos sentido, lo habremos escrito. Nada de eso desaparece. Ella suspiró contra mi cuello y me besó el hombro. Tú me haces sentir que todo está bien, aunque el mundo se caiga. No soy magia, Paula, le dije, sin girarme. Namber, eres real, y por eso me haces bien. Nos quedamos así, abrazadas en la penumbra, con la lluvia como fondo. Y pensé que sí, quizás no éramos magia, pero sí éramos algo que merecía ser cuidado. Con el paso de las semanas, ya no sabíamos bien quién tenía a Bolo ese día. Él simplemente estaba donde estábamos nosotras. Su cama estaba en ambas casas, su plato de comida también, y su rutina era la más afortunada de todas. Tener dos humanas que lo amaban con locura y se estaban descubriendo entre tazas de café, palabras escritas en un cuaderno y abrazos lentos en domingos sin prisa. Había algo en ese ritmo suave que nos abrazaba a las tres, y por primera vez en años, la rutina ya no era una cárcel, era una casa. No todo fue perfecto, ni suave, ni eterno, como esas tardes que queríamos que no acabaran. Como en todo lo que se construye con el corazón, también hubo grietas, y la primera se abrió de manera sutil, inesperada, como una rama que cruje sin romperse, pero te obliga a mirar hacia arriba con temor. Todo comenzó con una tontería, o al menos eso parecía. Una noche, Paula había tenido un día pesado. Su trabajo le exigía entregar una serie de ilustraciones antes del viernes, y su computadora comenzó a fallar. Me escribió un mensaje corto. No creo que nos veamos esta noche. Estoy agotada. Yo había preparado la cena. Había comprado vino. Había encendido una vela. Y sobre todo, tenía el corazón latiendo de anticipación. Le respondí: está bien, descansa. Pero en mi interior no estaba tan bien. Pasaron 3 días sin vernos. Solo mensajes breves, sin profundidad, sin las fotos de Bolo, sin los "te pensé hoy", que se habían vuelto parte de nuestro lenguaje. El cuarto día, la invité a almorzar. Me dijo que sí, y vino con el mismo gesto cansado. Apenas sonrió. ¿Todo bien?, le pregunté, mientras le servía un poco de sopa. Sí. Bueno, no. Estoy frustrada. No estoy pudiendo con todo, y siento que tú te lo tomaste personal el otro día. ¿Y no lo fue? Me arrepentí apenas lo dije. Pero ya estaba fuera. Ella dejó la cuchara. No sabía que tenía que elegir entre respirar y no decepcionarte. No es eso, Paula. Solo te extrañé. Y dolió sentirme fuera de tu mundo por unos días. Hubo un silencio. También me dolió, admitió ella. Pero no supe cómo decirlo sin sonar débil. No eres débil por pedir tiempo. Solo no me dejes afuera. No sin una palabra real. Paula se levantó de la mesa y caminó hasta la ventana. Bolo nos miraba desde su rincón, con las orejas bajas, como si entendiera cada palabra. Me cuesta pedir ayuda, dijo. Me enseñaron a resolver sola, a no molestar, a no cargar a nadie. Y contigo, a veces tengo miedo de apoyarme demasiado. Yo quiero que te apoyes. No tienes que estar entera para quedarte. No conmigo. Ella giró y tenía los ojos húmedos. ¿Y si un día soy un caos? ¿Y si me desarmo? Me acerqué. Tomé su cara entre mis manos. Entonces me quedo contigo en el suelo hasta que quieras levantarte. Y si no quieres, me echo a tu lado. Se quebró,
como una ola que ya no podía contenerse. Nos abrazamos ahí, en medio de la sala, con el almuerzo enfriándose en la mesa. Esa noche no hubo velas, ni música, ni vino. Solo nosotras, lavando los platos en silencio. Bolo durmiendo en medio del pasillo, como si supiera que ya todo estaba bien otra vez. Y después, acostadas una junto a la otra, me susurró: «Gracias por no soltarme». Le apreté la mano. «Gracias por quedarte, incluso cuando duele». En el cuaderno de los domingos, ese fin de semana, Paula escribió algo que me hizo temblar. A veces, el amor no es suave, es terco, se queda, incluso cuando todo dentro de ti quiere correr. Gracias por quedarte conmigo en el ruido. Y entendí que amarla también significaba aceptar sus sombras, así como ella aceptaba las mías. Porque no todo lo que es verdadero es fácil, pero todo lo que vale la pena te pide que resistas. Todo pareció asentarse después de aquella discusión, como si el amor hubiera necesitado ese pequeño temblor para acomodarse mejor en el corazón de cada una. La forma en que Paula me miraba cambió sutilmente. No era menos intensa, era más honesta, más confiada, más presente. Un jueves por la noche, mientras cocinábamos juntas, Paula revisó su celular y frunció el ceño. «¿Qué pasó?», pregunté. «Mi mamá me acaba de escribir. Quiere que la visite este fin de semana. Dice que hay una reunión familiar. No he ido desde hace meses». «¿Quieres ir?». «La verdad, sí, pero también me da ansiedad. Ya sabes cómo son». «¿Y si voy contigo?», me escuché decir, sin pensarlo demasiado. Ella parpadeó. «¿Hablas en serio?». Asentí, algo nerviosa. «Si te haces sentir más tranquila, no me molestaría ir. Podemos llevar a Bolo, ¿no?». Ella me miró como si no creyera lo que acababa de escuchar. Después sonrió, pero esa sonrisa tenía algo más, algo entre gratitud, miedo y ternura. «Sería la primera vez que llevo a alguien. Yo llevo un perro como escudo emocional, eso debe contar». Ambas reímos, pero sabíamos que no era solo un chiste. Ese fin de semana era un paso, uno grande. El sábado salimos temprano. Bolo iba en el asiento trasero, con la cabeza entre las dos, como si también quisiera escuchar la conversación. Paula me contó sobre su infancia, sobre la casa donde vivía su madre, sobre las comidas que odiaba y las historias que le contaban de niña. Cada tanto, se quedaba en silencio, como si intentara ordenar los recuerdos antes de compartirlos. «¿Y qué debería saber antes de llegar?», le pregunté. «Que a veces se quedan callados y que no preguntan mucho, pero observan todo». «Perfecto», dije. «Yo también soy buena observando. Y si me ves incómoda, tócame la pierna, así sabré que no estoy sola». Hecho. La casa era sencilla, con tejas rojas y plantas colgando de las ventanas. Había un olor a pan recién hecho y a eucalipto. Al entrar, una señora de cabello blanco y mirada firme nos recibió con un abrazo medido. «Mamá», dijo Paula, con voz baja. «Ella es Andrea, y él es Bolo». La mujer me miró, no con juicio, sino con una especie de curiosidad paciente. «Así que tú eres la chica del refugio», dijo al fin. «Mi hija no deja de escribir sobre ti en ese cuaderno suyo». Me congelé. Paula se puso colorada como nunca. «Mamá». «¿Qué?», respondió la señora con una sonrisa en el borde de los labios. «Yo solo digo la verdad». La reunión fue tranquila, algo incómoda al principio, pero no hostil. Algunos familiares preguntaron por mi trabajo, otros por Bolo. Nadie preguntó directamente por nosotras. Pero las miradas lo decían todo, y aún así no me solté de Paula, y ella no se soltó de mí. Después de la comida, salimos al jardín.
Paula me tomó de la mano en silencio. Gracias por venir. Gracias por dejarme estar, le dije. Me costó mucho mostrarle a mi familia esta parte de mí. ¿Y ahora? Ahora, solo me importa que tú estés aquí. Nos abrazamos. Bolo corría entre las flores, ajeno a todo lo que estábamos enfrentando con solo estar ahí. Esa noche, dormimos en el cuarto donde Paula creció. Las paredes aún conservaban viejos dibujos y una estantería llena de libros juveniles. Me senté en su antigua cama mientras ella cerraba la puerta. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?, le dije. ¿Qué? Que aunque estés rodeada de tu pasado, me eliges a mí en tu presente. Ella se acercó, se sentó a mi lado y acarició mi rostro. Te elegiría en cualquier versión de mi vida. Nos besamos con una calma distinta. No había prisa, no había miedo, solo la certeza suave de que estábamos construyendo algo que incluso los silencios entendían. Y esa noche dormimos juntas bajo una cobija vieja, en una casa llena de recuerdos, pero creando uno nuevo, el del día en que no tuvimos que decir te amo para saber que ya lo sentíamos. Volvimos a la ciudad al atardecer del domingo, con el maletero lleno de mermeladas caseras que la mamá de Paula nos dio para que desayunen bien, y con el corazón liviano, como si hubiésemos cruzado una frontera invisible entre el tú y yo y algo más, algo como nosotras. Durante el camino de regreso, Bolo dormía con la cabeza en mi regazo y una de mis manos entrelazada con la de Paula, que sostenía el volante con la otra. No hablábamos demasiado, pero no hacía falta. El silencio se había vuelto un idioma propio, cómodo, íntimo. En un semáforo en rojo, Paula me miró de reojo. ¿Tú crees que esto que tenemos ya es algo serio? La pregunta llegó sin dramatismo, como quien lanza una piedra pequeña al río para ver si hace ondas. La miré. No sé si tiene nombre aún, pero sí sé que cada vez se parece más a algo que quiero cuidar. Ella asintió. No respondió enseguida, solo apretó un poco más mi mano. Entonces, sigamos cuidándolo, dijo al fin. Las semanas siguientes fueron una danza delicada entre rutinas compartidas y nuevas costumbres. Empezamos a dormir juntas más seguido, alternando entre su departamento y el mío. Bolo ya no diferenciaba entre su casa y la otra. Para él, todo era una extensión del mismo hogar. Había algo en la naturalidad con la que compartíamos las cosas que nos hacía sentir que esto iba mucho más allá del impulso inicial, del enamoramiento suave. Era compromiso, aunque no lo hubiéramos nombrado. Era ese tipo de amor que no busca protagonismo, pero está presente en todo. En las compras al mercado, en doblar la ropa juntas, en recordar cómo le gusta el café a la otra sin preguntar. Un viernes por la noche, después de cenar en la sala con una película de fondo que ninguna estaba viendo realmente, Paula se acurrucó en mi pecho y susurró: «A veces me asusta lo mucho que te necesito». «A mí también me da miedo», le dije, «pero no quiero dejar de sentirlo». «¿Y si un día se acaba?» «Entonces que nos encuentre habiéndolo vivido a fondo». Ella levantó la vista y me besó la barbilla. «Quiero vivir contigo». Me quedé en silencio unos segundos. No porque dudara, sino porque necesitaba procesar la dulzura de esa frase sin que se me escapara. ¿Quieres que busquemos un lugar nuevo? No, respondió. Quiero que uno de los dos espacios se vuelva el de las 3. No me importa cuál, pero quiero despertar contigo todos los días, no algunos, todos. No respondí de inmediato, solo la abracé fuerte. Yo también quiero, susurré. Esa misma semana comenzamos a empacar. Decidimos que mi departamento era más cómodo y tenía mejor luz, así que Paula se mudaría al mío. Las cajas no eran muchas, pero cada una estaba llena de detalles, libros subrayados, dibujos, pequeñas plantas, fotos de su infancia. Todo eso fue encontrando lugar en los estantes,
y sin darnos cuenta, también dentro de mi vida. Una noche, mientras organizábamos su ropa en el closet, Bolo se acostó en el suelo, justo entre nuestras maletas abiertas. «Mira», dijo Paula, «ya eligió su lugar». «Como siempre», respondí, «nos lleva pasos adelante». Colgamos la última prenda y luego nos sentamos en la alfombra, rodeadas de cajas abiertas, abrazadas en silencio. «¿Te das cuenta?», le dije. «Lo que empezó como compartir un perro, ahora es compartir la vida». «Y qué suerte que él nos eligió», dijo Paula, besándome la frente. En el cuaderno de los domingos, ese fin de semana, escribimos juntas por primera vez en la misma página. Ella escribió: «Me mudo a ti, no a una casa, a ti». Y yo, justo debajo: «Y yo te recibo, no en mis muebles, en mi mundo». Después cerramos el cuaderno y lo dejamos sobre la mesa. Bolo, como si entendiera la ceremonia, se subió al sillón y se hizo bolita en su manta preferida. Y ahí, entre cajas vacías, ropa sin doblar y libros apilados, nació el verdadero nosotras. No con una promesa, sino con una certeza. Los primeros días conviviendo fueron una mezcla de ternura y adaptación. Paula tenía costumbres diferentes. Dejaba notas adhesivas en lugares inesperados, colgaba su toalla en la cocina sin razón aparente y hablaba con las plantas como si fueran amigas íntimas. Yo, por mi parte, necesitaba mis silencios al despertar, odiaba que cambiaran de lugar las cucharas y me ponía ansiosa si alguien interrumpía mi rutina de los lunes. Pero todo eso se fue suavizando con amor, con paciencia, con Bolo como mediador. Una mañana de martes, mientras preparaba café, encontré una nota en la nevera. No tenía firma ni dibujo, solo decía: «Gracias por hacerme sentir que pertenezco aquí». La leí varias veces mientras el café goteaba. Me la guardé en el bolsillo del pantalón y no dije nada en todo el día. Pero esa noche, cuando nos acostamos, la tomé de la mano sin necesidad de palabras. Y ella, sin preguntar, me apretó fuerte. Ya sabía que lo había leído. Hubo momentos hermosos, tantos. Paseos con Bolo en las mañanas con gorros de lana. Tardes de lluvia en las que cocinábamos juntas con música de fondo y olor a romero. Pequeñas celebraciones con postres improvisados y brindis con jugo de naranja. Días de flojera viendo películas con subtítulos torcidos y almohadas por todas partes. Todo era nuevo, todo era sencillo, todo era profundamente real. Pero también hubo silencios que pesaban, días en que no hablábamos tanto, no porque algo estuviera mal, sino porque la vida se imponía con su ruido. Una noche, Paula llegó cansada, dejó su bolso sin decir nada, se encerró en el baño y tardó casi media hora en salir. Cuando lo hizo, solo dijo: «Tuve un día horrible, no quiero hablar». Y no lo hicimos. Le preparé un té, le dejé una mantita en el sillón y acaricié su cabeza mientras ella cerraba los ojos. En ese gesto estaba todo, no había que explicar. Pero hubo una noche distinta, una en la que el silencio no fue calma, sino distancia. Fue después de una visita a casa de unos amigos míos. Una cena sencilla, conversaciones sueltas. Pero al volver, noté que Paula estaba extrañamente callada. «¿Estás bien?», le pregunté. «Sí», dijo, pero era un sí que temblaba. «¿Seguro?». «Andrea, no quiero hablar ahora, estoy cansada». Y ese «no quiero hablar» sonó más duro que de costumbre. Me quedé con el nudo en la garganta. No insistí, me acosté. Ella se duchó en silencio. No se metió a la cama hasta mucho después, cuando yo fingía dormir. Al día siguiente, Bolo estaba inquieto. Caminaba de un lado a otro, como si algo entre nosotras le doliera también. Desayunamos sin palabras.
ella se fue al trabajo con un "nos vemos" apagado. Y yo me quedé ahí, en la cocina, mirando la taza vacía, pensando en cómo un sí puede doler tanto cuando esconde algo. Esa noche decidí escribirle una nota. La dejé en su almohada. Decía: no hace falta que me lo expliques. Solo quiero saber si todavía quieres quedarte. Cuando volví de sacar a Bolo, ella ya había leído la nota. Estaba sentada en la cama, sola, con los ojos húmedos. No era contigo, me dijo apenas me vio. Era conmigo. Me sentí fuera de lugar, como si no encajara con tus amigos, como si tú tuvieras un mundo al que yo no pertenezco. Paula, tú eres mi mundo ahora. Lo sé, respondió, pero a veces mi cabeza no lo entiende, me sabotea. Me dice que un día vas a darte cuenta de que mereces algo más fácil, algo menos torpe, menos roto. Me acerqué, me senté frente a ella, le tomé las manos con fuerza. Si un día me voy, no será porque tú eres difícil, será porque no supe amarte como mereces, y te juro que no pienso rendirme tan fácil. Ella rompió a llorar, en silencio, como quien ha estado aguantando una tormenta mucho tiempo. Nos abrazamos por largo rato, no dijimos nada más esa noche, dormimos entrelazadas, y al amanecer, Bolo nos miraba desde el borde de la cama, como si supiera que todo seguía intacto. A veces el amor no se trata de decir lo correcto, ni de resolver los miedos del otro. Se trata de quedarse cuando no hay certezas, de abrazar el silencio ajeno sin intentar corregirlo, de ser hogar, incluso cuando el otro no sabe cómo volver. Y en eso estábamos aprendiendo juntas. Pasaron los días, y sin darnos cuenta, se acercaba una fecha que no tenía un número exacto, pero sí un peso especial en nuestra historia, el día en que conocimos a Bolo. En el refugio nunca supieron su fecha de nacimiento. Solo estimaron su edad por sus dientes, por su tamaño, por cómo caminaba. Así que, como un pequeño ritual simbólico, decidimos que su cumpleaños sería el día en que lo adoptamos. O mejor dicho, el día en que él nos adoptó a nosotras. ¿Y si le hacemos una fiesta?, sugirió Paula, una tarde mientras caminábamos con él por el parque. ¿Una fiesta real? Con gorritos, pastel para perros y todo. ¿Y para nosotras? Nosotras brindamos. Por él. Por nosotras. Por el día en que nuestras vidas cambiaron sin aviso. Así fue como el domingo siguiente nos dedicamos a decorar el departamento con guirnaldas de papel, imprimimos una foto grande de Bolo, que colgamos en la pared, y preparamos unas galletas caseras especiales para él, con zanahoria y mantequilla de maní. Invitamos a algunos amigos cercanos, gente que había conocido nuestra historia desde el principio. Algunos trajeron juguetes para Bolo, otros solo venían con abrazos, risas y ganas de compartir. Paula se encargó de hacer pequeños letreros que decían «Gracias por quererme», con dibujos hechos a mano de un perro con un corazón en la panza. Yo imprimí fotos nuestras, una del primer paseo, otra del primer desayuno juntas, y una donde Paula y yo salíamos abrazadas mientras Bolo bostezaba entre nosotras. «Esto parece más una fiesta de aniversario nuestro», bromeé. «Tal vez lo sea», respondió Paula. «Él fue el inicio. Pero lo que vino después también merece celebración». Durante la fiesta, uno de nuestros amigos nos preguntó: «¿Y cómo fue que decidieron quedarse juntas?» Nos miramos. No respondimos de inmediato. Solo nos sonreímos. «No fue una decisión exacta», dijo Paula. «Fue como despertar un día y darte cuenta de que ya estás donde quieres estar, sin haberlo planeado. Y sin querer irte», agregué. Cuando todos se fueron, la casa quedó en silencio, pero un silencio lleno de restos de risa. En el suelo, serpentinas y migas de pastel. Bolo dormía con una corona de cartón caída sobre su ojo izquierdo. Nosotras nos sentamos en el sofá.
agotadas y felices. ¿Tú crees que él entiende todo esto?, le pregunté. Creo que él entiende más de lo que creemos. Tal vez no sabe lo que es una fiesta, pero sabe cuándo es amado. Y hoy lo fue tanto. Nos abrazamos. En la televisión, una película sonaba de fondo, pero ninguna la estaba viendo. Este día va a ser nuestro nuevo ritual, dije. Cada año, para recordarnos cómo empezó todo. Paula se acurrucó en mi pecho y murmuró: ¿y si un día tenemos que explicárselo a alguien más? ¿A quién? No sé. A una sobrina, a una niña, a quien venga después, si viene. Me quedé en silencio un instante, no por miedo, no por incertidumbre, sino porque por primera vez Paula hablaba en plural del futuro. Y eso, para mí, valía más que cualquier promesa. Le diremos que su tía Paula y yo nos encontramos cuando un perro decidió que no podía elegir entre dos humanas, y que fue el mejor error del universo. No fue error, corrigió ella, fue destino, con orejas y cola. Reímos, y entonces nos besamos. Un beso suave, con sabor a celebración y a hogar. En el cuaderno de los domingos, esa noche escribimos juntas: hoy Bolo cumple un año de salvarnos, un año de enseñarnos que el amor no siempre llega con redoble de tambores, a veces llega en forma de lamido torpe, en una correa roja compartida, en una banca del parque y en un abrazo que nunca más quieres soltar. Y lo firmamos las dos, con nuestras iniciales, y una pequeña huella pintada de bolo que estrellamos con un poco de témpera. Porque a veces los recuerdos no se guardan en fotos, se sellan en el alma. Las semanas posteriores a la fiesta fueron suaves, pero no exentas de movimientos internos, como si después de toda celebración llegara inevitablemente un eco de realidad, sutil pero insistente. No eran problemas, no eran roces, eran preguntas que empezaban a formarse, silenciosas, en la mente. Una tarde, Paula llegó más callada de lo normal. Traía en sus manos un sobre amarillo. Me lo mostró sin decir nada. Lo abrí. ¿Una invitación?, pregunté. Asintió. Una excompañera de universidad. Me pidió que participe en una residencia artística en Oaxaca. Son 3 meses. Dicen que necesitan una ilustradora para documentar flora local. Me lo mandaron esta mañana. ¿Y?, pregunté, con el estómago apretándose poco a poco. Y no he respondido, porque no sé qué quiero hacer. Nos quedamos en silencio. ¿Es algo que siempre quisiste? Sí. Y Number, o sea... Sí, es un sueño. Pero no me lo imaginaba ahora. No contigo. No con Bolo. No cuando todo empieza a sentirse como hogar. ¿Entonces lo estás considerando? Estoy considerando qué tanto puedo perder por intentar ganar otra cosa. La frase me dolió, aunque sabía que no era un ataque. Era una confesión honesta. Y eso dolía porque venía de alguien que amaba, no de alguien que me hería. ¿Y si vamos contigo? 3 meses es lejos. Tú tienes tu trabajo, tus cosas. No puedo pedirte que pongas tu vida en pausa por algo que es mío. No lo pides, respondí, pero me lo pienso, igual. Durante los días siguientes, la conversación se convirtió en un fantasma entre nosotras. Íbamos al supermercado, y de pronto el tema flotaba. Paseábamos con Bolo, y de repente un silencio largo nos recordaba que había algo pendiente. No nos peleábamos, pero nos rozábamos con palabras cuidadosas, como si cualquier cosa maldicha pudiera abrir una grieta. Una noche, mientras cocinábamos en silencio, Paula se detuvo. ¿Tú crees que si me voy, esto se rompe? Apagué el fuego, me giré y la miré de frente. Creo que si te vas sin querer ir, sí, pero si te vas porque lo necesitas, entonces no se rompe, solo cambia.
Ella parpadeó. Sus ojos se humedecieron al instante. Tengo miedo de alejarme y perderte. Yo tengo miedo de que no vayas y te pierdas a ti misma. Se quedó inmóvil. Luego me abrazó tan fuerte como nunca antes. ¿Cómo haces para amar así? No sé, solo trato de no retener lo que amo, porque si lo retengo, lo lastimo. Yo no quiero irme sin ti. Y yo no quiero detenerte. Esa noche dormimos más juntas que nunca, y más lejos también, porque entre el amor y el miedo se abría una posibilidad que no sabíamos cómo abrazar todavía. Bolo dormía a los pies de la cama, con la respiración pausada. Nosotras no. Nosotras soñábamos con mapas, con distancias, con decisiones que duelen, incluso cuando son correctas. En el cuaderno de los domingos, Paula escribió: ¿puede el amor sostenerse a la distancia? ¿Puede un nosotras sobrevivir al yo necesito? Hoy no tengo respuestas, solo tengo ganas de no perder lo que tenemos. Y yo, debajo, le respondí: entonces no lo perdamos, solo démosle espacio, para que respire y crezca. Cerramos el cuaderno sin hablarnos más, pero al mirarnos a los ojos, entendimos que si de verdad era amor, el tiempo y la distancia no serían enemigos, serían pruebas y oportunidades. Cuando Paula decidió aceptar la residencia, no fue una ruptura, fue un suspiro profundo, como cuando sueltas el aire que llevabas conteniendo sin saberlo. Nos sentamos juntas en la cocina con una taza de té, y me tomó la mano con fuerza. No sé cómo voy a hacer sin ti, sin ustedes. Tú no vas a estar sin nosotros, le respondí. Vas a estar con todo lo que ya somos, pero en otro lugar, por un tiempo. Bolo y yo te esperaremos. Me besó la mano, y en sus ojos vi lágrimas, pero no eran de tristeza. Eran de amor sostenido, de ese amor que no se escapa aunque le abras la puerta. La semana previa a su partida fue una mezcla de emociones difíciles de nombrar. Hicimos todo lo posible por no llenar los días de despedidas, sino de promesas, de intenciones, de memorias pequeñas que se quedarían adheridas al cuerpo. Paseamos con Bolo por todos nuestros lugares favoritos: la banca del parque donde solíamos tomar café, la heladería que cerraba temprano, la librería donde compramos nuestro primer cuaderno compartido. No quiero que todo esto se convierta en nostalgia, dijo ella una tarde, mientras acariciaba a Bolo. No va a ser nostalgia, le aseguré. Va a ser raíz, para que lo nuevo no se sienta tan lejos. La noche anterior a su vuelo, nos sentamos en el piso, rodeadas de su maleta a medio cerrar. No hacíamos nada, solo estábamos ahí, abrazadas. Prométeme que vas a seguir escribiendo en el cuaderno, me dijo, con la voz casi quebrada. Solo si tú prometes leerlo al regresar. Prometo más, dijo, con los ojos brillantes. Prometo volver. A ti, a lo nuestro. Nos besamos con esa mezcla de urgencia y ternura que solo el amor real puede sostener. Esa que no busca un final, sino una continuación. En el aeropuerto no hubo escenas dramáticas. No necesitábamos gritos ni lágrimas en voz alta, solo un abrazo largo y una última frase antes de verla caminar hacia la sala de abordaje. Te espero, le dije, acariciando el pelaje de Bolo, que parecía sentir también la despedida. Volveré con más de mí, para darte mejor de lo nuestro. Y se fue. Los primeros días sin ella fueron extraños. El departamento se sentía más grande, el silencio más pesado. Pero Bolo se convirtió en mi ancla. Lo llevaba a todos lados, y en las noches dormía cerca de mi cama, como si entendiera que ahora él también debía cuidar de mí. Le escribía a Paula todos los días, a veces con palabras largas, a veces con fotos tontas, a veces solo con un emoji y un «te pienso». Ella respondía con dibujos.
con grabaciones de audio en las que se oía el canto de las aves o el ruido del viento entre árboles, con cartas digitales llenas de metáforas botánicas. Una noche, al abrir el cuaderno de los domingos, encontré una hoja nueva que había quedado entre las últimas páginas. La había escrito antes de irse. No me lo había dicho. Era un regalo silencioso. Si el amor no fuera capaz de esperar, entonces no sería amor. Amar no es tener cerca, es cuidar incluso desde lejos, es confiar. Y yo confío en ti, en mí, en nosotros. Volveré, porque tú eres mi casa. Lloré en silencio mientras Bolo se acercaba con su cabeza pesada y la dejaba caer sobre mi pierna. Le acaricié la oreja. Nos está cuidando desde allá, le susurré. Y él cerró los ojos, como si entendiera. Pasaron las semanas, y con cada día aprendí algo nuevo sobre lo que significaba amar sin tocar, sin oler, sin mirar a los ojos. Aprendí que el amor no es solo presencia, es también paciencia, es sostenerse en las ausencias con la certeza de que hay un regreso. Y yo, sin duda, la estaba esperando, no con ansiedad, sino con ternura, porque cuando alguien se lleva parte de tu mundo y promete volver con más luz, lo único que queda es preparar el alma para recibirla aún mejor. 3 meses, 90 días, 30 domingos sin escribir juntas en el cuaderno. Paula cumplió su promesa. Me escribió todos los días, aunque fuera con una sola palabra. Y yo también cumplí la mía. No dejé que el amor se convirtiera en espera pasiva. Lo convertí en constancia, en presencia diaria, aunque fuera virtual. Con el tiempo, el dolor de su ausencia no desapareció, pero cambió de forma. Se volvió algo parecido a una nostalgia dulce, como el olor de una taza de café que aún guarda el aroma, aunque ya no esté caliente. Bolo y yo creamos nuevas rutinas. Paseábamos más temprano. Volvimos a visitar el refugio una vez, solo para saludar a Tomás, el señor que nos había entregado todo sin saberlo. Él sonrió al vernos. ¿Y la otra mitad?, preguntó. Volviendo a casa, le dije. Y no tuve que explicarle más. Una semana antes del final de su residencia, Paula me mandó un mensaje distinto a los demás. Era un dibujo. Ella, yo y Bolo, sentados juntos bajo un árbol. Y abajo, una frase escrita a mano. ¿Todavía hay espacio para mí en ese sillón junto a la ventana? Respondí con una foto del sillón vacío, la manta doblada y una taza esperándola. Siempre lo hubo, siempre lo habrá. El día de su regreso me puse nerviosa como nunca antes, no porque dudara, sino porque algo en mí sabía que cuando se cruzara esa puerta, ya nada sería igual, sería mejor. Bolo parecía sentirlo también. Caminaba de un lado a otro, olfateaba la puerta, gemía. Yo me pasaba las manos por el cabello, iba de la cocina a la sala, miraba el reloj sin cesar. Hasta que sonó el timbre. No corrí, caminé, porque cada paso era una confirmación. Abrí la puerta, y ahí estaba. El cabello más largo, la piel un poco más quemada por el sol, pero los mismos ojos. Esos ojos que me reconocían antes de decir nada. «Hola», dijo. «Hola», respondí, con la voz temblorosa. Bolo la empujó antes que yo. Saltó, le lamió la cara, lloró de emoción. Ella se agachó, lo abrazó fuerte. «Ay, mi niño, también te extrañé tanto». Yo esperé a que terminaran su reencuentro. Y entonces, cuando nuestros ojos se cruzaron de nuevo, supe que sí, que el amor, cuando es real, sobrevive al tiempo, no como quien se aferra, sino como quien florece, incluso en pausa. Nos abrazamos, largo, firme, silencioso. ¿Estás lista para volver a casa?,
Le pregunté. No me fui de ella, respondió. Solo estaba buscando nuevas raíces para crecer juntas. Esa noche, ya en pijamas, con Bolo dormido entre nosotras como al principio, Paula me miró seria. ¿Te puedo pedir algo? Lo que quieras. Ya no quiero ir y venir. Quiero quedarme. No solo aquí, contigo. Quiero construir una vida más grande que los turnos de los domingos o los mensajes por celular. ¿Qué estás diciendo? Que quiero una vida contigo, de verdad. Una en la que no tenga que preguntarme si cabemos. Una donde nos expandamos juntas, donde me despierte y sepa que estás ahí. Y si algún día tengo que irme otra vez, que sea contigo. Yo no respondí con palabras. Solo la abracé tan fuerte como pude y le di un beso. Uno que no prometía para siempre, pero sí para cada día. Esa noche abrimos el cuaderno. Ella escribió primero. Volví y me encontré en el mismo lugar donde te dejé, dentro de ti. Gracias por esperarme. Gracias por sostenernos. Gracias por amarme sin retenerme. Y yo, debajo. El amor no es una habitación cerrada, es una puerta abierta, con una luz encendida. Y tú siempre tuviste llave. Cerramos el cuaderno, apagamos la luz y dormimos abrazadas, con Bolo encajado entre nuestros cuerpos, como el corazón que siempre supo que, tarde o temprano, el amor que nace limpio siempre encuentra su camino de vuelta. Después de su regreso, la vida no volvió a ser la de antes. Fue mejor. No porque todo fuera más fácil, sino porque ahora sabíamos cuánto costaba estar lejos y también cuán valioso era estar cerca. Paula trajo consigo no solo dibujos nuevos, sino versiones nuevas de ella misma. Había algo más libre en su risa, más profundo en sus silencios. Era la misma que se fue, pero más ella que nunca. Y yo, que había aprendido a sostenerme sin su presencia física, ahora aprendía a recibirla sin miedo, sin urgencia, sin dudas. Reorganizamos el hogar, no porque hiciera falta, sino como un gesto simbólico. Movimos el sillón junto a la ventana unos centímetros. Compramos una lámpara nueva para el rincón, donde ahora le gustaba leer. Bolo recibió una cama más grande, con su nombre bordado en una esquina. Y el cuaderno de los domingos consiguió un espacio propio en la repisa, junto a una fotografía que habíamos tomado las 3 semanas antes. No era una casa distinta, era una vida ampliada. Un domingo cualquiera, mientras colgábamos ropa en el patio, Paula dijo algo que me marcó. ¿Sabes qué me di cuenta en Oaxaca? ¿Qué? Que no quiero perseguir grandes cosas. Quiero construir pequeñas eternidades contigo, momentos que parezcan comunes, pero que se queden en la piel. Cómo tender ropa contigo, como ver a Bolo dormirse al sol, como escribir en un cuaderno que nunca va a terminar, como preparar café sabiendo exactamente cómo lo quieres. La miré, no respondí, solo me acerqué y le robé un beso. Entonces hagámoslo, construyamos eso. ¿El qué? La vida que se ve pequeña desde fuera, pero que se siente inmensa desde adentro. Esa noche, sin velas ni música de fondo, cocinamos juntas con harina hasta en la frente y platos por lavar. Bolo rondaba la cocina como siempre, esperando que algo cayera accidentalmente. Cuando la masa de pan quedó lista, la dejamos crecer. Paula me miró con la frente cubierta de harina y me dijo: así también crecemos nosotras, lentamente, en calor, con paciencia. Y no sé por qué, pero me dieron ganas de llorar. Más tarde, ya con la casa en calma y el pan saliendo del horno, tomamos una manta y subimos a la azotea. Había estrellas, pocas, pero suficientes. El cielo era un lienzo en sombra, y la ciudad parecía dormida. Bolo se recostó junto a nosotras sin hacer ruido.
¿Te has dado cuenta de que esta historia no tiene final?, le dije. Exacto, respondió Paula. Porque no vinimos a cerrarla, vinimos a vivirla. En el cuaderno, esa noche escribimos lo mismo sin planearlo. Te elijo de nuevo. Con letras diferentes, con tintas distintas, pero el mismo mensaje. Porque a veces el amor no necesita giros dramáticos, solo necesita constancia. Y dos personas dispuestas a volver a elegirse cada día. Y nosotras lo hacíamos, con cada risa, con cada paseo, con cada taza servida en silencio, con cada palabra escrita que no necesitaba explicación. Éramos tres, una mujer que aprendió a no tener miedo de sentir, otra que decidió quedarse con todo lo que era, y un perro que lo supo desde el principio. Y eso era suficiente para que el mundo se sintiera correcto. Pasaron las estaciones, las rutinas mutaron, pero el centro seguía siendo el mismo: la casa, las risas, los domingos con letras, y Bolo, siempre Bolo, vigilante silencioso de un amor que había crecido con raíces firmes. Ya no contábamos los días desde que empezó todo. Solo vivíamos, y eso era lo más hermoso. La historia que parecía comenzar con una coincidencia ya no era azar, era destino, escrito con huellas pequeñas y decisiones valientes. Una tarde, Paula volvió del mercado con flores envueltas en papel craft. No era una fecha especial. No había razón aparente. ¿Y esto?, pregunté sonriendo. Quiero celebrar que seguimos aquí. ¿Aquí dónde? Aquí, en este espacio, en este momento, en esta vida que no planeamos, pero que elegimos. Puse las flores en agua mientras Bolo se sentaba junto a la puerta, con esa calma de quien lo ha visto todo y lo guarda como secreto. Me acerqué a Paula. Le tomé las manos. ¿Sabes qué pienso a veces? ¿Qué? Que hay muchas formas de encontrar el amor, pero las mejores son las que no se buscan, las que llegan, las que se presentan en forma de perro en un refugio y que se convierten en un hogar compartido. Ella se quedó en silencio y luego me abrazó con fuerza, tan fuerte que sentí que todo el tiempo que alguna vez estuvimos separadas se deshacía en ese instante. Yo no llegué buscando a alguien, me dijo al oído. Solo quería no sentirme sola y terminé encontrándome contigo. Bolo, en ese momento, dejó escapar un pequeño gemido, de esos que parecen un suspiro, como si estuviera diciendo: ya era hora que lo dijeran. Reímos, lloramos un poquito también, porque cuando el corazón se llena, también se desborda. Esa noche abrimos una nueva libreta. El cuaderno de los domingos estaba lleno. ¿Y qué ponemos en la primera página?, preguntó Paula. Yo tomé el bolígrafo, lo apoyé en el papel y escribí: esta ya no es una historia de cómo nos conocimos, es una historia de cómo decidimos no soltarnos jamás. Ella escribió debajo: el amor también se adopta, y si tienes suerte, también te adopta a ti. Nos miramos, nos besamos, y Bolo, como siempre, eligió el medio de la cama, reclamando el lugar que él mismo se ganó desde el primer día, porque sin él, tal vez jamás nos habríamos cruzado, o sí, pero de otra forma, en otro lugar, en otra vida. Sin embargo, esta fue la nuestra, y fue perfecta, no porque no tuviera miedos, ni silencios, ni distancias, sino porque las atravesamos juntas, con amor, con constancia, y con la certeza de que un refugio no siempre tiene techo y paredes. A veces tiene nombre, y olor a café, y una risa que se vuelve casa. ¿La adopta a ti? Nos miramos, nos besamos, y Bolo, como siempre, eligió el medio de la cama, reclamando el lugar que él mismo se ganó desde el primer día, porque sin él, tal vez jamás nos habríamos cruzado, o sí, pero de otra forma, en otro lugar, en otra vida. Sin embargo,
Esta fue la nuestra, y fue perfecta, no porque no tuviera miedos, ni silencios, ni distancias, sino porque las atravesamos juntas, con amor, con constancia, y con la certeza de que un refugio no siempre tiene techo y paredes. A veces tiene nombre, y olor a café, y una risa que se vuelve casa.